una introducción solamente teórica acerca de lo que son los fluidos compresibles, para que no nos atrasemos, ya que el ingeniero está avanzando bastante rápido. Entonces, el 27 van a tener su clase, que es repasando los otros dos temas que van a entrar al examen, pero ya solamente con ellos dos. Y hoy día van a hacer solamente conmigo un ejercicio que es el más completo que yo pillé acerca de este tema y que les va a hacer a lo mucho 2 incisos respecto a esto. Entonces no se olviden, traten de asistir la mayoría el próximo sábado, que es donde van a enseñar los otros 2 ejercicios para que puedan entrar bien a su examen. Pero tengo una duda, sí, hubo una discusión respecto a, no sé si el ingeniero les dijo que en su examen presencial le iba a tomar práctico, porque, bueno, me han comentado, yo no he tenido examen presencial con él, de que para sus exámenes presenciales solamente daba teórico, y quería preguntarle si a ustedes les confirmó que le va a tomar práctico. Entonces vamos a empezar rápido con esto. No va a ser muy larga esta clase, la voy a grabar esta vez desde aquí de Zoom. Recording in progress. Y vamos a, a hacer lo que les comenté. Este es un tubo de Venturi, es una de las aplicaciones que más le suele meter el ingeniero y explicar. Pueden también entrar como una pregunta teórica. Y nos dice que posee un área transversal. El área transversal es el área por donde entra el flujo del líquido con una velocidad y una presión determinada. En este caso, en nuestra primera área, en un flujo de Venturi, vamos a tener siempre 2 que sean iguales y una que se estrecha en el medio. Las más grandes van a ser de 30 centímetros cuadrados, mientras que la parte más pequeña o estrecha va a ser de 10 centímetros cuadrados. El agua fluye, dice, en el tubo cuyo caudal es de 4 litros sobre segundo. Este va a ser caudal volumétrico. La rapidez nos permite calcular, dice, que la rapidez del fluido en la parte amplia y estrecha, la diferencia de presión en este trozo o sección y la diferencia de altura. Entonces, los datos que nosotros nos da el ejercicio va a ser el caudal volumétrico, las 2 áreas transversales dentro del tubo de Venturi, y donde vamos a empezar ya resolviendo teniendo en cuenta la siguiente fórmula. Esta, por favor, no se olviden, la van a ocupar en los ejercicios de todo lo que tengan que hacer en fluido, que es acerca del caudal volumétrico, va a ser igual el volumen por el área, y donde despejando el el caudal va a ser igual a la velocidad del fluido en el área transversal que traspasa, y la velocidad despejando va a ser igual al caudal volumétrico sobre el área. Estas son conversiones y transformaciones que no se tienen que olvidar, que en un metro cúbico de agua siempre va a haber 1000 litros, y que la densidad del agua en unidades de kilogramos sobre metro cúbico va a ser 1000, mientras que el del mercurio va a ser de 13.600. Estos datos les recomiendo que se los memoricen, se lo aprendan, porque a veces el ingeniero no se los va a poner en su examen, y si se los pone está bien, pero si no se los pone, traten siempre de tener en cuenta estas densidades, porque son los 2 líquidos con los que más van a trabajar en esta primera parte, especialmente agua, y uno que otro puede entrar con mercurio. Entonces, una vez teniendo eso, lo que procedemos a hacer es fácil, ¿no? Simplemente a reemplazar los datos, porque tenemos el caudal, tenemos el área. En caso de que no les diera el área total, en este caso no lo está dando, les va a dar un radio. Entonces, ¿qué es lo que ustedes tienen que hacer? Que es lo que hicimos en otro ejercicio respecto a esto. Le va a dar el radio, entonces van a multiplicar, ¿no? Que es pi por radio al cuadrado. Esta sería el área. Es la única variación o dificultad que les puede dar el ingeniero para hacerlos perder un poco, pero sigue siendo lo mismo. Les puede dar el valor del área directo o simplemente el radio, y ya con la fórmula del área de una circunferencia, ustedes aplican el mismo procedimiento. Entonces aquí va a ser 4 litros sobre segundo sobre los 30 centímetros cuadrados.
Pero no puedo trabajar así, porque yo tengo que llevar siempre, tengo que ver siempre que todos los ejercicios, todos los problemas que yo planteo estén siempre bajo el mismo sistema de unidades. Entonces, siempre traten de que sus unidades coincidan con el sistema en el que están trabajando. Lo que yo voy a hacer aquí es transformar entonces que en un metro cúbico, porque lo necesito en metro kilogramos sobre segundo, va a haber 1000 litros. Lo mismo acá para transformar a metro cuadrado. Litro con litro se me va a ir. Centímetro cuadrado con centímetro cuadrado. ¿Están con su calculadora? ¿Cuánto me saldría esto? Mm, 1.33 metros por segundo. Gracias. 1.33 metros sobre segundo. Pueden llevarlo a decimales, o si no, también pueden trabajar con fracciones. Yo, la verdad, este tipo de ejercicios lo prefiero trabajar en fracciones porque así me da un valor un poco más exacto. Y al final ya pueden ponerlo en decimales porque ya no varía tanto. 4 tercios en fracción. Gracias. Aplican el mismo análisis para la velocidad 2, donde vamos a tener el mismo litro sobre segundo, pero esta vez ya no sobre 30 centímetros cuadrados, porque la parte estrecha va a ser de 10 centímetros cuadrados. Aplicamos las mismas transformaciones para llevarlo a un mismo sistema de unidades. Y me dicen cuánto les sale al final. ¿Cuánto les sale acá? 4. 4. Ya tienen ambas velocidades. Hasta ahí ya tienen resuelto el primer inciso, que es el más fácil. Generalmente les voy a poner siempre uno que sea fácil de sacar y otros un poco más complicadito, moroso o que tengan una trampa. Ahora el inciso B. Para el inciso B, ¿qué es lo que nos pide? Nos pide hallar la diferencia de presión en este trozo, o sea, en esta sección del tubo. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? ¿Cuál es la fórmula que yo conozco? Ojo, no les va a permitir meter formulario generalmente. Así que apréndanse una de las variantes de la ecuación de Bernoulli. Ya de ustedes, ya de esa variante ya pueden dividirla entre 2, dividirla entre densidad por gravedad y van a sacar las otras 3 variantes que son iguales, pero simplemente expresadas de diferente forma. Entonces, esta es muy importante. Considero que son 3 ecuaciones importantes las que van a utilizar en esta primera parte, la ecuación de Bernoulli, las que son del caudal máxico, caudal volumétrico y la ecuación de lo que es el principio de Pascal. Entonces, aunque sea muy repetitivo, traten de saberse bien esta ecuación que es el teorema de Bernoulli. Entonces, yo sé que con el teorema de Bernoulli puedo tener evidentemente una relación de presiones, porque tengo mi densidad, ya tengo mis velocidades, y en este punto, cuando yo me pide que yo estudie en esta sección, yo voy a tener que tanto mi punto 1 como mi punto 2 van a estar elevados a una misma altura respecto a un eje de referencia. Por lo tanto, si están elevados a una misma altura los 2 puntos de la sección de mi tubo donde yo estoy estudiando el fluido, estos se me van a hacer 0. Entonces vamos a ir explicándolo más a detalle en esta parte de acá. Vamos a escribir la fórmula, que va a ser la presión 1 más 1 medio
de la densidad del fluido, que en este caso, como estamos trabajando en esta sección solamente del tubo, tenemos agua. No estamos trabajando esta parte todavía de acá, que tiene mercurio. Estamos trabajando la de arriba, que solamente contiene agua. Entonces mi densidad va a ser la del agua. Velocidad, velocidad 2. Que me estoy chupando, velocidad 1. Al cuadrado más la densidad, ya saben que esta es la densidad del agua, densidad gravedad Z1, vamos a ponerlo Z1, como le pone el ingeniero. Densidad presión 2. Entonces, como ya les expliqué que la altura de esos dos puntos que yo estoy estudiando es la misma, este término se va a eliminar y yo voy a tener lo siguiente. Voy a tener que P1 menos P2, porque lo que me pide es la relación de presiones, va a ser igual ¿a qué? A 1/2 de la densidad del agua. Vamos a reemplazar directamente los valores para que lo metan a la calculadora. 1000 y la densidad del agua. Esto está en kilogramos sobre metro cúbico. La velocidad 1, que va a ser de 4 al cuadrado. Todo esto, si estoy pasando este al otro lado, es negativo acá. Y aquí se va a quedar como más. 1000 y la velocidad 2 que me salió, 4/3 la velocidad 1. ¿Cuánto le sale esto? Pueden factorizar, si se dan cuenta, el 1/2 y solamente van a hacer la diferencia de las velocidades. ¿7.99? ¿Así? ¿Eso le sale? A mí me salía 7.11. 7.11. Ya, 7.11. 7.12 kilopascales. Muy bien. Estas unidades están muy bien. Para aquellos también vamos a sacarle un equivalente. Sus compañeros lo están poniendo directamente en kilopascales. Entonces la respuesta en esta parte aquí, si yo respeto las unidades, va a ser directamente 7,11 pascal. ¿Por qué? Porque si ustedes hacen el análisis adimensional de lo que es, en esta primera sección van a tener todo esto, lo que es metro cuadrado sobre segundo cuadrado, por las unidades de las velocidades, multiplicado por kilogramo metro cúbico, que va a ser las unidades de la densidad. Y si ustedes solamente simplifican un metro cúbico y aquí un metro cuadrado, aquí va a quedar metro cuadrado, saben que kilogramos por metro sobre segundo cuadrado al final es Newton. Y va a quedar Newton sobre metro cuadrado. ¿Y cuál es el concepto de presión? Que es una fuerza aplicada sobre unidad de área, pues esto le va a dar en pascales. Esto es la primera que le va a dar aquí es unidad de pascales, y ya dependiendo del dato que le den, ya ustedes lo pueden poner en las subdivisiones, que puede ser kilopascales, milipascales, eso dependiendo de cómo quieran acortar esa respuesta. Pero primero, siempre, antes de acortarla así,
tratan de sacarlo en pascales y de ahí ya lo pueden poner en la unidad que más ustedes le vean más conveniente. ¿Por qué? Porque les cuento que, bueno, el anterior semestre hubo bastante confusión, muchos chicos se confundieron y por ponerle directo, bueno, aquí siempre va a salir kilopascales y ya le pusieron kilopascales. Y en realidad la respuesta que ellos habían sacado pues era en pascales. Entonces el ingeniero ya les conté, se lo anuló. Por eso traten siempre de hacer un pequeño análisis adimensional aparte para que vean que sus unidades sean coherentes y coincidan con el dato que están sacando, porque no es lo mismo decir que una bomba va a soportar una presión en kilopascales cuando en realidad es pascales, ¿no? Porque le están poniendo mucho más y el ejercicio en sí estarían dando una respuesta incoherente y no apta, porque no es lo mismo la cantidad que están expresando respecto a la unidad. Pero sí está bien, pero traten siempre como consejo no cometer ese error de solamente memorizar, aquí sale esto y va a ser esto, no. Hagan aparte siempre su análisis adimensional. Voy a borrar esto para que no nos confundamos. Lo cuento como anécdota porque la verdad que puedes haber hecho un procedimiento bastante largo, que esté todo bien, pero que al final te lo anulen por la unidad, no es bonito, ¿no? Entonces traten de evitar esos problemas en la hora del examen, porque el ingeniero es un poco estricto con eso. Ya tenemos la diferencia de presiones, que va a ser 7,11 kilopascales. Entonces vamos con el inciso D, que es nuestro último, y va a pasar a ser lo siguiente. La diferencia de la altura. Y para poder hallar la diferencia de la altura necesito que ustedes tengan en cuenta lo que vieron en el principio de Pascal, que la presión en este punto A va a ser exactamente igual a la presión en este punto B a una misma altura. ¿Cierto? Entonces, ¿qué es lo que yo voy a tener aquí? Voy a tener que mi presión en el punto A va a ser igual a la presión 1, esta presión, ¿no? La presión 1 más la densidad del agua, porque sobre ese punto solamente está afectando la densidad del agua, H2O, la gravedad por Z1. Y mi presión B va a ser igual a la presión 2 más la densidad del mercurio, porque ya estamos tomando parte del mercurio, no quise pintar, la altura Z2, no, perdón, claro, mercurio, más la densidad del agua por la gravedad, por la altura, ¿no? Por la diferencia de altura. Y aquí yo voy a hacer lo siguiente. Lo que voy a hacer es igualar ambas, porque estoy diciendo que P va a ser igual a la presión en el punto B. Entonces voy a igualar ambas ecuaciones y voy a tener lo siguiente, que P1 más la densidad del agua, H2O por G por Z1, va a ser igual ¿a qué? A P2. Vamos a copiar todo esto aquí para no hacerlo, para no trasladar todo. Ya igualé ambas ecuaciones. Entonces yo voy a hacer lo siguiente, voy a separar las presiones. ¿Por qué me conviene separar las presiones? Porque yo ya tengo el dato de lo que es la variación entre presiones. Esto lo voy a separar y voy a tener que P1 menos P2 va a ser igual ¿a qué? A la densidad del mercurio por la gravedad
por Z1, este era Z1, era H, perdón, por H, menos la densidad de H2O donde voy a reemplazar, simplemente voy a reemplazar los datos que tienen ustedes en kilopascales. Esto va a ser igual, si yo factorizo el GH, va a resultar al final entre una diferencia de densidades donde al final voy a salir a despejar H, que es lo que me pide, ¿no? La altura. Entonces voy a tener 7,11 kilopascales. Para que le salga en unidades de metro, vamos a ponerle directamente gravedad va a ser 9,8 metros sobre segundo cuadrado. Y la diferencia va a ser de 1360, la densidad de 600, perdón, las densidades. ¿Y esto cuánto les va a salir? Les va a salir unidades de metro. Chicos. .057. Ya está, muy bien. Entonces, aquí si se dan cuenta, el ejercicio no es difícil, tienen las tres tipos de fórmulas que más o menos les puede pedir, que son, van a aplicar lo que es el caudal, que el caudal va a ser el mismo para tanto en este punto como en este punto. Hablamos de conservación de la masa, conservación de energía, aplican lo que es Bernoulli, el principio de Bernoulli, van a sacar la diferencia de presiones y al final terminan aplicando el primer concepto que aprendieron en estática, que es el principio de Pascal. Ya les dije más o menos las trampas que podría ponerle. En caso de área no le va a dar el área, sino el radio, como hicimos en anteriores ejercicios, y las unidades. De ahí, teniendo en claro todos esos conceptos, ya pueden realizar, no van a tener problemas con lo que es líquidos perfectos. Ya terminamos esto, vamos a aprovechar estos últimos 10 minutos que, bueno, quedan para que entremos. ¿Por qué te mandan con el ingeniero? Eso es líquidos perfectos, sigue siendo líquidos perfectos, ¿no? Ya. Como el próximo sábado posiblemente no pasemos, él va a seguir avanzando, vamos entonces, no quiero que se confundan, prefieren que les envíe una clase grabada acerca de lo que es fluido compresible o damos ahorita la introducción, solamente es teórica. ¿Sí? Es que no quiero que se chipen. O sea, quiero que tengan bien claro lo que es dinámica de líquidos perfectos y ahorita les voy a explicar qué se diferencian con respecto a los líquidos comprensibles y nada, sería adelantando al ingeniero. Claro, claro. Ok. Entonces, primero que todo, ustedes tienen que tener claro lo que es un fluido, ¿no? Los fluidos van a tener variaciones de densidad debido a la diferencia de presión. ¿Y en qué se diferencian con respecto a otro? Aquí tenemos dos recipientes, uno con líquido y otro con un gas. Los fluidos, porque los gases son también un fluido, ¿no? Pero a diferencia de los fluidos líquidos como el agua, los gases son un fluido comprensible. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo pongo una cantidad de un gas en un recipiente,
por propiedad del gas, las partículas de este van a extenderse y van a adoptar la forma del recipiente que los contiene. Eso no quiere decir en esta primera parte que la densidad aquí no va a ser la misma. Si yo comprimo, hago mucho más pequeño mi recipiente, entonces la densidad en ese punto no va a ser la misma en este punto, porque significa que la densidad va a aumentar. A medida que yo aumento la presión dentro de un recipiente de gas, la densidad de gas se va concentrando en ese punto y va a ir aumentando, lo cual no es lo mismo cuando hablamos de fluidos no comprensibles, que en este caso es casi similar al de los perfectos. Porque si bien va a experimentar una pequeña presión sobre el mismo, la variación de densidad no, ¿dónde está? La variación la variación de presión es despreciable, la variación de densidad es despreciable con respecto a este. Entonces, por eso llamamos que los líquidos son incomprensibles, porque no se pueden comprimir. Entonces, si al ser incomprensible, significa que la densidad en cada uno de estos va a tender a ser igual. Este es uno de los teoremas que van a llegar a avanzar. Lo van a avanzar, este puede ser pregunta de examen para su segundo parcial, porque dinámica, fluidos comprensibles van a avanzarlo para su segundo parcial. Donde nos va a decir que la gradiente de velocidades va a ser igual a la divergencia de velocidades, que no va a ser igual a cero. Por lo tanto, si no es igual a cero, significa que no va a ser igual a un medio sobre su volumen, la derivada del volumen con respecto al tiempo. Es lógico, ¿no? Dado que es comprensible. Esto solamente se va a cumplir cuando hablemos de líquidos incomprensibles, porque van a seguir manteniendo su volumen en teoría. Entonces, un flujo usualmente... ¿cuáles son los tipos de flujos que influyen en este tipo de ejercicio? A diferencia de los de líquidos perfectos que habíamos visto que tenían 4 tipos de flujos, que eran los flujos estacionarios, no estacionarios, rotacional y rotacional. En este entran solamente como un tipo de flujo independiente, que van a ser comprensibles e incomprensibles. No así, no vamos a tener el tipo de flujo viscoso o no viscoso. Este tampoco lo vamos a ver. Solamente nos concentramos en un área del campo que va a ser este de acá. Entonces nos dice que los cambios de velocidad, en general estos cambios de presión inducirán cambios de densidad, los cuales influyen en el flujo. Por lo tanto, los cambios de temperatura presentados son apreciables. Bueno, cuando ustedes están comprimiendo un gas en un volumen, van a notar que ese gas va a irse calentando. Eso es por la cantidad de energía que nosotros estamos aportando al presionar, al juntarlo todo en uno solo. Entonces va a experimentar un cambio de temperatura evidente. Los flujos. El flujo de un fluido comprensible se rige por la primera ley de la termodinámica. Van a aplicar termodinámica, donde el ingeniero les va a ver una breve introducción acerca de las fórmulas termodinámicas que van a aplicar para lo que es balance de energía y la segunda ley de la termodinámica, que se relaciona con la transferencia de calor, que es lo que le dije, la transferencia de calor por el trabajo que nosotros estamos ejerciendo sobre el volumen en el cual el gas está contenido, y la irreversibilidad de la entropía. Entonces, aquí en resumen, el flujo es afectado por efectos cinemáticos y dinámicos. Una cosa más, cualquier flujo, independientemente de que hablemos en este caso, porque no estamos hablando tanto del campo de termodinámica, sino del trabajo del fluido dentro de una máquina, se va a aplicar lo que es la conservación de masa, porque no estamos consumiendo, la verdad, no lo estamos usando como un combustible ni nada, solamente estamos viendo el trabajo mecánico que este fluido realiza en una máquina. Por lo tanto, se va a cumplir siempre la conservación de masa. Ahora, su clasificación. Los flujos comprensibles pueden ser clasificados de varias maneras. Van a ver más adelante lo que es el número de Mach como un parámetro para clasificar este tipo de números comprensibles, donde en el número de Mach, esta va a ser fórmula, por ejemplo, que tienen que memorizar. Que tienen que memorizar para su segundo parcial porque así la van a ocupar.
donde B va a ser la velocidad del flujo y A es la velocidad del sonido en el fluido. Y aquí un dato extra por si quieren saber de dónde sale el número de Mach, el nombre del número de Mach. Eso sería todo, chicos. Si tienen alguna duda, ya saben, no se olviden, en la próxima clase van a tener su ejercicio de repaso respecto a los otros dos temas. De cualquier cosa se les va a estar informando en el grupo, ¿ok? Ok, gracias. Hasta luego.